Muy buena tarde. En Bogotá, a las 3 de la tarde del día lunes 28 de octubre del 2019, el Consejo de Estado declara abierta la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CEPACA. Conforman la sala de decisión los consejeros Rafael Francisco Suárez Vargas, quien se encuentra a mi lado, y dirige la audiencia y actúa como ponente William Hernández Gómez. Se deja constancia que tanto en la audiencia inicial como en el momento de proferir sentencia oral, si así se considera pertinente, vamos a estar presentes los dos consejeros desde el comienzo de la audiencia. También es importante advertir que al doctor Gabriel Balbuena Hernández se le ha aceptado la manifestación de impedimento mediante auto del 15 de octubre del 2019 que reposa en el expediente a folio 75. En primer lugar, vamos a identificar el medio de control. Se trata de una nulidad simple. La radicación, voy a leer el número de radicación para que todas las partes estén precisas de cuál es el caso que nos ocupa hoy. El número de radicación es el 11-001-003-25-2019-00488-00 y el número interno es 3641-2019. Actúa como demandante, como ciudadano, el señor Juan David Beltrán Saavedra, y como entidad demandada, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. Al iniciar entonces la audiencia, le voy a solicitar a la secretaria de la sección segunda para que nos informe sobre las personas que se encuentran presentes en esta audiencia, en qué calidad lo hacen y así tomar las decisiones que correspondan. Tiene la palabra la señora secretaria. Doctor, buenas tardes a todos los presentes. Me permito informarle que en este momento se encuentra el señor Juan David Beltrán Saavedra en calidad de demandante, la doctora Viviana Vélez Gil en representación de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. No ha llegado la Procuradora Tercera Delegada ni ha comparecido el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, doctor. Bien, muchas gracias a la señora secretaria de la sección segunda. Como no es necesario reconocer personalidad jurídica porque la abogada Vivian Vélez Gil ya se la había reconocido, entonces continuamos con la audiencia. También se deja constancia que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no está presente. Iniciamos con un protocolo que nos convoca el artículo 207 de saneamiento de posibles vicios o irregularidades que se hayan presentado en la etapa escritural de este proceso. Por ello voy a dar la palabra en primer lugar al demandante y luego a la apoderada de la rama judicial para que informen al despacho en este momento si observan algún tipo de irregularidad o de vicio que pueda acarrear una nulidad. Tiene la palabra en primer lugar el demandante. Ya. Buenas tardes, honorables magistrados asistentes. No, señor. Tiene la palabra la apoderada de la rama judicial. Gracias, su señoría. No se evidencia ninguna circunstancia que requiera saneamiento hasta esta etapa procesal. Bien, muchas gracias. Por su parte, el despacho y la sala de decisión, luego de examinar cuidadosamente el expediente y lo que va del trámite que llamamos la fase escritural, no observa ningún vicio, ninguna irregularidad que sea susceptible de calificarse como una nulidad.
Por tanto, y en caso de si ello se ha presentado o hubiese existido, declaramos saneado en este momento cualquier vicio, cualquier irregularidad. Esta decisión se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Queda notificado. Respecto de las excepciones previas o mixtas, las genuinamente previas descritas en el artículo 100 del Código General o las mixtas, que esa es la que trae el artículo 6 del artículo 180, el numeral sexto del artículo 180 del CEPACA, pues la entidad demandada no presentó ninguna excepción y por su parte la sala de decisión no tiene ninguna propuesta de decisión de oficio respecto de estas excepciones. En consecuencia, no hay ninguna decisión al respecto. Vamos entonces directamente a la fijación del litigio. La fijación del litigio lo que buscamos es ante todo poner de presente y una comunicación asertiva el acuerdo sobre el desacuerdo, es decir, cuáles son los puntos que se consideran que deben de ser motivo básico de las alegaciones. Como se trata de una nulidad simple, pues no nos vamos a referir a los hechos porque los hechos quedan subsumidos en las normas constitucionales, en las normas legales y los actos administrativos que son el objeto mismo del litigio. Por eso vamos a precisar y hacer explícitos en esta audiencia las pretensiones, en primer lugar, y luego, a modo de, como una metodología de trabajo, dos problemas jurídicos que pueden servir de guía para efectos de las alegaciones y, desde luego, para la sentencia. Las pretensiones se resumen de la siguiente manera. La pretensión es de anular o de nulidad del acuerdo 001 del año 2019, por medio del cual, abro comillas, se modifica el acuerdo 001 del 2007 que reglamenta el concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil. Este acto administrativo, al igual que el 002 del mismo año, fueron proferidos por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Presidenta del Consejo de Estado. En igual sentido, la segunda pretensión de nulidad es la de está relacionada con el acuerdo 002 del año 2019 que, abro comillas, dice, establece el reglamento del concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil. Así entonces, explícitos las dos pretensiones, a manera de problemas jurídicos, queremos precisar dos grandes problemas jurídicos. Pero antes de hacerlo, me parece que es importante resaltar lo siguiente. En la demanda se refiere, obviamente, a los acuerdos 001 y 002 del 2019, sin embargo, no hubo una referencia muy explícita o solo hubo referencia explícita a 2 o 3 o 4 artículos, particularmente el acuerdo 001 del 2019. El acuerdo 002 se mencionó en términos genéricos. Entonces quiero precisar, para que tengamos claro aquí en esta audiencia, que es ante todo un momento del diálogo, lo que interpretamos de la demanda. En realidad se busca o se cuestiona los siguientes artículos del acuerdo 001 del 2019. El artículo primero, que es el artículo que adiciona la parte considerativa en el acuerdo 001 del año 2007, en el sentido de que el artículo 126 de la Constitución Política, obviamente modificado por el acto legislativo número 002 del 2015, prevé que la elección de servidores públicos, destaco esto, atribuida a corporaciones públicas, deberá estar precedida de una convocatoria pública arreglada por la ley en la que se fijen los requisitos. Entonces se cuestiona particularmente ese artículo. También se ha cuestionado por parte del demandante el artículo octavo, que modificó el artículo 9 del acuerdo 001 del 2007. Y como consecuencia de ello, el concurso comprende 3 etapas. La primera, que es la etapa admisoria, la segunda etapa, la de selección, y la última etapa, la clasificatoria. Es decir, el demandante señala que se ha agregado una nueva etapa denominada selección.
También cuestiona el artículo 12 del Acuerdo 001 en la medida en que se creó el artículo 12A de ese Acuerdo 001 del 2007, el cual regula la etapa de selección y por ello introduce dos pruebas, una de conocimientos y otra de competencias. También se refiere, deslindándolo de primer señalamiento o censura del demandante, que los artículos 13, 14, 15 y 16 que modifican el Acuerdo 007 y por tanto el demandante considera que se cambió significativamente el puntaje del concurso y las reglas del concurso. Bien, con ese preámbulo, los dos problemas jurídicos que nos pueden servir como orientadores o guía metodológica para efectos de las alegaciones que les propone el despacho son las siguientes. Primer problema, formulado a manera de pregunta. El Acuerdo 001 del 2019, que modificó el reglamento del concurso de méritos para escoger el registrador nacional del Estado Civil, fue expedido mediante falsa motivación porque incorporó en la parte motiva del Acuerdo 001 del 2007 los principios indicados en el artículo 126 de la Constitución Política, sin tener en cuenta que los presidentes de las altas cortes no son corporación pública. La misma pregunta se predica respecto del Acuerdo 002 del 2019, en cuanto regula el reglamento del concurso de méritos. El segundo problema jurídico, también a manera de pregunta, es el siguiente. El Acuerdo 001 del 2019, que modificó el reglamento del concurso de méritos para escoger el registrador nacional del Estado Civil, fue expedido con desviación de atribuciones constitucionales y legales. La misma pregunta respecto del Acuerdo 002 del 2019. Hago notar que utilizo el término desviación de atribuciones, que es el que trae el artículo 137 del CEPACA, aunque en la demanda se habla de desviación de poder o abuso de poder. Entonces, con esta propuesta y esta comunicación asertiva, le voy a dar la palabra, en primer lugar, al demandante, para que me diga si esta formulación de estos problemas jurídicos nos ayudan y nos permiten una comunicación de entender de qué se trata el litigio que nos convoca en la tarde de hoy. Y luego a la apoderada de la rama judicial. Tiene la palabra el demandante. Su señoría, sí señor. Pues realmente lo que nos explica es pues realmente lo expuesto de mi parte, demandante hacia los demandados, pues que realmente pues está en una falsa motivación y pues aparte también pues una desviación de poder, pues porque en el numeral tercero de la ley 1134 no existe pues en ningún lado la prueba de conocimientos y competencias que ellos expidieron en estos acuerdos. Pues su señoría, dejo pues a consideración suya. Bien, muchas gracias. Ahora le concedo el uso de la palabra a la apoderada de la rama judicial. Su señoría, conforme con la fijación del litigio, considero que los problemas jurídicos planteados son suficientes para resolver las pretensiones de la demanda. Bien, muchas gracias. Entonces, el despacho procede a fijar el litigio en los términos antes señalados, que vuelvo y repito, son fundamentalmente orientadores sobre todos los problemas jurídicos, y esta decisión de fijar el litigio en esos términos se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202, queda notificado. Continuamos con las subetapas de la audiencia. Pues obviamente no hay conciliación porque se trata de un asunto de nulidad simple, de orden público, medidas cautelares o de derecho público mejor. Respecto a las medidas cautelares, el demandante solicitó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos acusados, medida cautelar que se negó por medio de la providencia del 18 de julio del 2019 y que fue notificada el 19 de julio de este mismo año.
Entonces, no existe ninguna solicitud de medida cautelar pendiente, solo es información. Pasamos entonces a la subetapa del decreto de pruebas. El despacho, en primer lugar, ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados al momento de la presentación de la demanda y la contestación, los cuales serán valorados en la sentencia que en derecho corresponda. Esta decisión relacionada con las pruebas se notifica en estados de conformidad con el artículo 202. Queda notificada. Si hay alguna observación, algún recurso pendiente, ninguno, no hay ninguna observación. Bien, el artículo 179, inciso final de la ley 1437 nos indica que cuando se trata de asuntos de puro derecho y no haya pruebas por practicar, previa autorización a las partes para que presenten las alegaciones que consideren pertinentes, el juez unipersonal o el juez colegiado debe proferir la sentencia oral que en derecho corresponda. En ese sentido, consideramos que en este momento, y por eso estamos presentes los dos magistrados que conformamos la subsección A en este momento, vamos a concederle el uso de la palabra a la parte demandante y luego al apoderado de la parte demandada, de la entidad demandada, y si el Ministerio Público se hace presente, también escucharemos el concepto que le merezca el presente caso. Se les advierte que tienen 20 minutos para exponer. Vamos a controlar con gran rigidez el tiempo. Al minuto 19, si aún no ha terminado, voy a interrumpir la exposición y les digo que les queda 1 minuto para que resuman o redondeen las ideas que están exponiendo. ¿Estamos de acuerdo con las reglas? El cronómetro, ¿ya? Bueno, ustedes me hacen la señal. Entonces, le concedo en primer lugar el uso de la palabra al demandante para que exponga los argumentos que considere pertinentes y que escuchará con gran cuidado esta sala de decisión para efectos de la sentencia que ha de proferirse. Tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues la basamos en dos, que es pues en falsa motivación y desviación de poder. Pues esos acuerdos no se pueden modificar, pues están basados en el artículo 126. Debido a este mismo artículo, estos atributos pues están otorgados pues a una corporación pública y pues no lo puede hacer una corporación jurídica, pues fue pues lo que hicieron. Dos, porque no ha sido modificado el artículo 266 de la Constitución Política ni la Ley 1134 de 2007, que son normas específicas que regulan el concurso a la luz, la Ley 57 de 1887, pues que está preferida siempre la ley, una ley especial sobre una general. La desviación de poder. En el numeral tercero, el artículo 4 de la Ley 1134, no existe por ningún lado esa prueba de conocimientos y competencias que establecieron ellos, que son 4. La primera, que es la experiencia profesional, la segunda, la experiencia académica, tercero, los estudios, y cuarto, pues lo que está basado incluido dentro de la entrevista. En ningún momento aparecen estas pruebas y conocimientos de competencias que ellos nos dicen, por eso es la desviación del poder, porque no se persigue un fin diferente establecido al ordenamiento jurídico. Eso es todo, su majestad. Bien, muchas gracias. Le concedo entonces el uso de la palabra a la apoderada de la rama judicial.
Su señoría, no es cierto que los acuerdos se hayan expedido solamente teniendo en cuenta el artículo 126 de la Constitución Política, toda vez que ésta no se utilizó como única normativa, sino que se amplió los que habían sido consagrados en el Acuerdo 001 de 2007. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la posibilidad del concurso lo que hace es probar precisamente la experiencia académica y la experiencia profesional, que permite plasmarse a través de un examen que determina la capacidad de cada una de las personas que participe. Tampoco se ajustaron los puntajes teniendo en cuenta que, incluida la etapa de selección y la prueba del concurso, esta suma 700 puntos y se respetan los 300 puntos de la entrevista, es decir, 70% se destina a evaluar la idoneidad de la persona y el 30% restante se deja para la entrevista. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si bien el artículo 266 de la Constitución Nacional consagra ciertos contenidos mínimos que debe tener el reglamento del concurso, estos no son únicos ni específicos ni son taxativos, lo que permite que los tres magistrados de los tres presidentes de las altas cortes tomen medidas a efectos de establecer quién es la persona que tiene las mejores capacidades y es más idónea para ejercer el cargo de registrador nacional, siendo la etapa del examen una de las etapas que permite determinar el nivel académico, su formación profesional, su desempeño como tal, y con este puntaje lo que se busca es obtener a la persona que tenga las mejores calidades como líder, como administrador, que cuente con el perfil gerencial, que sea una persona honesta e íntegra, que garantice que el cargo del registrador nacional se desempeñe con éxito, dado su importancia en el Estado social y democrático de derecho, y así pretendieron instituirlo las altas cortes, los presidentes de las altas cortes. Ello se refleja en la Acta 001 del 2019 y el Acta 002 del mismo año, donde consta la reunión que tuvieron estos y las determinaciones que se tomaron a efectos de permitir que se tuviera un examen para determinar quién era la persona mejor calificada para este cargo y con ello obtener el mejor resultado no solo para quien participe en el mismo, sino para todos y cada uno de los ciudadanos que confían en los tres presidentes de las altas cortes en que su elección va a ser la más acertada para este cargo. Gracias. Bien, muchas gracias. Se deja constancia que en este momento todavía no se ha hecho presente el agente del Ministerio Público o la agente del Ministerio Público, por tanto no hay lugar a concederle el uso de la palabra. Antes de finalizar esta primera etapa que comprende tanto la audiencia inicial como las alegaciones, voy a recurrir de nuevo al protocolo que nos indica el artículo 207, ya relacionado directamente con lo que ha ocurrido en esta audiencia. Es decir, si han visto algún vicio, alguna irregularidad que pueda acarrear nulidades y que sean susceptibles de sanear en este momento. Entonces, le concedo el uso de la palabra al demandante y luego a la apoderada de la rama judicial. Tiene la palabra, el uso de la palabra, el demandante. No, señor, no veo ningún vicio. Tiene el uso de la palabra la apoderada de la rama judicial. No se evidencia ninguna circunstancia que requiera saneamiento hasta esta etapa procesal. Bien, muchas gracias. El despacho y la sala de decisión considera que la audiencia ha transcurrido de conformidad con lo regulado en el artículo 179 y 180 y en consecuencia no hay ningún vicio. Y si se hubiese presentado, queda saneado en este momento, decisión que se notifica de conformidad con el artículo 202 en estado. Queda notificado. Ahora bien, escuchadas las alegaciones de conclusión de conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso, consideramos los magistrados que conformamos la sala de decisión que es necesario decretar un receso. La norma nos dice que hasta de 2 horas. Son las 3:25, el receso será de 1 hora. Podría ser a las 4 de la tarde, que aquí me propone el doctor Rafael. 4 de la tarde reanudamos la audiencia y les informamos si es posible proferir la sentencia oral, tal y como lo ordena el artículo 179 y 180. Entonces, esta decisión de decretar el receso hasta las 4 de la tarde se notifica en estados.
Entonces, se suspende la audiencia, el receso a las 3:25 de la tarde del día 28 de octubre del 2019. Muchas gracias. Reanudamos la audiencia a las 4 en punto de la tarde del lunes 28 de octubre del año 2019. Los magistrados que conforman la subsección A en este proceso de nulidad simple, hemos analizado con gran cuidado tanto la demanda como la contestación y desde luego hemos deliberado sobre los argumentos expuestos por las partes al momento de concedérseles el uso de la palabra. Se deja constancia que en este momento la sala de decisión va a preferir la sentencia oral. Lo hace en este caso, dada la trascendencia jurídica, la importancia jurídica y la trascendencia social que tiene para el Estado social de derecho y especialmente para la democracia, lo que corresponde al concurso de méritos relacionado con la escogencia o la elección o el nombramiento, palabras polisémicas, relacionadas con el Registrador Nacional del Estado Civil. Para exponer la sentencia oral, quiero hacer las siguientes advertencias. No me voy a referir a los antecedentes porque estos han sido ya expuestos de manera generosa en la audiencia inicial, la identificación del expediente, los problemas jurídicos, y lo que haré es un resumen oral de la sentencia que por escrito ya hemos ajustado de acuerdo a las alegaciones que ustedes presentaron en la tarde de hoy. Por eso voy directamente a los dos problemas jurídicos que fueron los que se fijaron en el litigio y que nos ayuda a organizar la exposición y los argumentos que llevan o que sustentan la decisión que en derecho vamos a adoptar. Vamos directo al primer problema jurídico. Lo recuerdo. El acuerdo 001 del 2019, que modificó el reglamento del concurso de méritos para escoger el Registrador Nacional del Estado Civil, fue expedido mediante falsa motivación porque incorporó en la parte motiva del acuerdo 001 del 2007 los principios indicados en el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia, sin tener en cuenta, esto de acuerdo a la tesis del demandante, que los presidentes de las altas cortes no son corporación pública. Lo mismo se predica respecto del acuerdo 002 del 2019, el cual regula el reglamento del concurso de méritos. Para ordenar los argumentos y la exposición, vamos a precisar los siguientes subproblemas jurídicos. Primero, los artículos 126 y 266 de la Constitución Política, a juicio de la Sala de Decisión, deben interpretarse de conformidad con el principio de la unidad constitucional. El segundo tema es que se denuncia así: no se incurre en falsa motivación por invocar o por incorporar en un acto administrativo normas que consagran principios constitucionales de naturaleza transversal. Entonces voy al primer punto, el artículo 126 y 266. El demandante arguyó, y aquí lo expuso al momento de las alegaciones, que tanto los presidentes de la presidenta de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta del Consejo de Estado no podían proferir los actos acusados con fundamento en el artículo 126 superior, toda vez que no son una corporación pública, como sí lo es el Congreso, las asambleas departamentales o los consejos municipales, entre otros. Argumentó que el artículo 5 de la Ley 57, lo repitió en las alegaciones del año 87, indica que debe prevalecer la norma especial sobre la general. Por esta razón, considera el demandante que existe una infracción a las normas constitucionales y de allí se deriva una falsa motivación como causal de nulidad por razones de hecho y de derecho. La rama judicial, al contestar la demanda, y también lo indicó aquí en las alegaciones, señaló que no existe duda sobre la competencia de los organizadores del concurso, tal como lo denomina la Ley 1134 del 2007,
el cual se deriva directamente del artículo 266 de la Constitución Política. En cuanto a la innovación e incorporación del artículo 126 de la Constitución Política, asegura la parte demandada, la entidad demandada, que ello es válido, porque dicha norma consagra los principios que deben regir en todo concurso de méritos, y advirtió que los artículos 126 y 226 de la Constitución se han invocado y aplicado de manera armónica. Respecto a este punto, la subsección A, la Sala de Decisión considera que el demandante parte de una premisa que puede calificarse como errada, puesto que la Ley 57 de 1887 es aplicable cuando se trata de interpretar la ley, pero es completamente impertinente en la hermenéutica constitucional, en donde prevalece lo que se llama el principio de unidad constitucional. Desde esta perspectiva, las normas constitucionales tienen la misma jerarquía, de allí que las supuestas o aparentes colisiones entre ellas deben solucionarse con el principio de optimización que propicia un todo armónico y coherente de nuestra Constitución política, lo cual se opone a la interpretación aislada o contradictoria. Por ello, es inadmisible, como lo pretende el demandante, plantear una confrontación de competencias otorgadas por el 126 respecto de corporaciones públicas y el 266 que rige específicamente lo relacionado con la elección del Registrador Nacional del Estado Civil y tal como lo señala el artículo 266 cuando se trata de un concurso de méritos. En ese sentido, el despacho considera, y la Sala de Decisión, más que el despacho, considera que los actos administrativos acusados no fueron expedidos mediante una falsa motivación, sino que están apoyados precisamente en la norma constitucional del 266 y la ley 1134 del 2007, que es la que le hemos invocado permanentemente. En conclusión, es legítimo y ajustado a derecho que los presidentes de las Cortes Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, al expedir los acuerdos 001 y el 002 del 2009 con fundamento en el artículo 266 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 1134 del 2007, invoquen, incorporen y consideren como una guía del concurso los principios consagrados en el artículo 126 superior modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo número 2 del 2015. Es decir, el 126 se invoca como una norma que contiene principios, pero no está relacionado con la competencia porque la competencia se deriva directamente del 266. No se incurre entonces en falsa motivación por invocar estas normas tal y como lo hemos señalado. Pasamos entonces al segundo problema jurídico relacionado con la desviación de atribuciones o su problema y los subproblemas a resolver. Hablamos de desviación de atribuciones porque ya lo señalaba al fijar el litigio, es la manera como la ley, el artículo 137 del CEPACA, se refiere a esta causal de nulidad. Recuerdo la pregunta o el interrogante que quedó en la fijación del litigio. El acuerdo 001 del 2019 que modificó el reglamento del concurso de méritos para escoger el Registrador Nacional del Estado Civil fue expedido con desviación de las atribuciones constitucionales y legales. Lo mismo se predicaría respecto del acuerdo 002 del 2019. Para ordenar la exposición, planteamos los siguientes subproblemas jurídicos. Primero, el que se refiere al principio de reserva legal y libertad de la configuración legislativa. El segundo, los organizadores del concurso, es decir, las 3 presidentes de las Cortes, no excedieron la potestad reglamentaria. Tercero, nos vamos a referir en particular a la desviación de poder como principal censura general del demandante. Luego hablaremos de la nueva etapa de selección que incluyó el acuerdo 001 del 2019. Como quinto punto, modificación de los porcentajes asignados a los distintos criterios de calificación del concurso. Y por último, el apoyo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que también fue cuestionada en la demanda. Entonces, el principio de reserva legal y libertad de la configuración legislativa, pues lo señalamos con máxima precisión a partir de la Constitución Política, porque el artículo 266, modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo número 1 del 2003, ordena que el Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por el presidente de la Corte Suprema
el presidente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado mediante concurso de méritos organizados según la ley. En consonancia con ello, el legislador expidió la Ley 1134 del 2007, con lo cual se ha garantizado lo que se llama la reserva legal y la libertad de configuración legislativa. Este tema tiene gran importancia más adelante cuando analizamos los otros puntos. La citada ley precisó que los presidentes de las altas cortes actuarán como organizadores del concurso de méritos, con las siguientes funciones principales. La primera, dictar el reglamento del concurso, y segundo, hacer la convocatoria pública del concurso de méritos. Son las dos funciones básicas que le atribuyó. En conclusión, en el caso que nos ocupa, se han cumplido los postulados de reserva legal y libertad del legislador. Por tanto, la facultad reglamentaria de los organizadores del concurso está claramente delimitada. Ahora miremos el alcance y los límites de la potestad reglamentaria de los organizadores. La Constitución política y las normas convencionales que se integran al ordenamiento jurídico ocupan el nivel más alto dentro del ordenamiento jurídico colombiano, seguida en su orden por las leyes expedidas por el Congreso de la República, los actos administrativos y los reglamentos. Por su parte, la jurisprudencia ha desarrollado el concepto de exceso en la potestad reglamentaria como una causal de nulidad más específica y que se inscribe en una más genérica que llamamos, o que la ley, el artículo 137 define como desviación de atribuciones. Veamos entonces, así, tratándose de los reglamentos, primero, los expedidos por el presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 189, numeral 11, o de los reglamentos que desarrollan las leyes habilitantes y de los reglamentos expedidos por otras autoridades administrativas en asuntos especializados de su competencia, se ha dicho que su propósito es complementar la ley en la medida en que sea necesario para lograr su cumplida aplicación. Cuando se requiera, por ejemplo, precisar definiciones o aclarar etapas del procedimiento previsto en la ley, porque la ley no puede prever absolutamente todo. En ese orden de ideas, si lo que se busca es permitir la ejecución de la ley, esta facultad no apareja la interpretación, desde luego, ni la modificación, ni la limitación o la ampliación de los contenidos legislativos, como tampoco el modo de encuadrar las distintas situaciones jurídicas en los supuestos que contienen. Ahora bien, en relación con los límites a la potestad reglamentaria es importante advertir los siguientes parámetros. Primero, desarrolla las reglas, es decir, la potestad reglamentaria en primer lugar, desarrolla las reglas y los principios precisando los detalles o pormenores necesarios para la realización de los derechos en las circunstancias concretas. Y segundo, en ningún caso puede modificar, contradecir, ampliar o restringir el contenido o alcance de la ley. Entonces vamos a mirar en detalle qué trae la ley 1134 y si hubo una desviación de poder, como lo considera el demandante. El concepto de desviación de poder tuvo su origen, todos lo sabemos, a finales del siglo XIX y se fundamentó en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, al conocer sobre los recursos promovidos en las vías de exceso de poder. Al respecto, la doctrina ha desarrollado con gran cuidado en lo que es el concepto de desviación de poder. No voy a leer una cita que hacemos allí de algunos autores y vamos directamente a los puntos que nos ocupan. Ustedes podrán mirarlo después en el texto escrito. Miremos la nueva etapa de selección, que es uno de los puntos donde centra los argumentos el demandante. El demandante asegura que los organizadores del concurso desviaron las atribuciones reglamentarias porque en los actos administrativos demandados se adicionó la etapa denominada selección, que conlleva las pruebas de conocimientos y competencias, las cuales están reguladas en el artículo 12A, que complementó el acuerdo número 1 del 2007. El censor asegura que la ley no autoriza pruebas de conocimiento y de competencias en el concurso de méritos y para fundamentar su aserto cita los literales del A al D del numeral tercero del artículo 4 de la ley 1134 del 2007. A lo anterior, al contestar la demanda, la apoderada de la rama judicial asegura que el demandante omite referirse a lo indicado en el numeral quinto del artículo 4 de la citada ley, que en su parte pertinente indica, abro comillas, dice la ley, en el reglamento se establecerá el contenido,
los procedimientos de cada una de las etapas y el puntaje correspondiente a cada criterio de selección. De allí concluye la entidad demandada que el legislador le otorgó amplias facultades reglamentarias a los presidentes de las altas cortes. Y en efecto, los actos administrativos acusados agregaron la etapa de selección al concurso de méritos, lo cual tiene como finalidad, según lo indicado en el artículo 12A del Acuerdo 002 del 2019, aquí demandado, dice lo siguiente, comillas, es el sentido de esa etapa que se adiciona de selección es el siguiente: verificar la idoneidad del aspirante en relación con las responsabilidades del cargo de registrador nacional del Estado Civil, esto es, los conocimientos y las competencias para el desempeño del mismo. Por su parte, nosotros, la subsección A, sección segunda del Consejo de Estado, considera que la introducción de esa etapa de selección está acorde con la Ley 1134 del 2007 y no excede la potestad reglamentaria otorgada por la ley. Las principales razones son las siguientes. Primero, ya lo he mencionado varias veces, el artículo 266 de la Constitución Política, modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo del 2013, es preciso al ordenar el registrador nacional, al ordenar que el registrador nacional del Estado Civil será escogido, recalco ese concepto, por los presidentes de las altas cortes mediante concurso de méritos organizado según la ley. Concurso de méritos organizado según la ley y que, como hemos dicho, la Ley 1134 se encargó de definir los parámetros mínimos para efectos del concurso. Lo anterior significa que los organizadores del concurso tienen la misión de desarrollar un reglamento en el que se garantice el mérito, esto es, la máxima idoneidad de quien vaya a ocupar el cargo que es el garante del ejercicio democrático en nuestro país, lo cual excluye cualquier criterio de conveniencia, ideología o partidismo. Por otro lado, en consonancia con lo anterior, la Ley 1134 del 2007, en el numeral quinto del artículo cuarto, explícitamente indica lo siguiente, abro comillas, en el reglamento se establecerá el contenido, los procedimientos de cada una de las etapas y el puntaje correspondiente a cada criterio de selección. A esto se le agrega que la citada ley no reguló de manera específica las etapas que deberían surtirse en el concurso, no dijo estas son las etapas. Por tanto, esa potestad reglamentaria queda en competencia de los organizadores del concurso. Y también es importante destacar que el numeral 6 del artículo cuarto de la multicitada ley 1134 indica, comillas, pruebas que se apliquen en el concurso tienen el carácter de reservado. Miren ustedes que quiere decir ello que la misma ley previó la posibilidad de aplicar pruebas de conocimiento y de competencias, de allí la advertencia sobre la reserva de esas pruebas. Las pruebas de conocimiento y competencia, por su parte, garantizan la forma más objetiva y debidamente probada de evaluar la idoneidad de los aspirantes a ocupar por méritos un cargo. Dichas pruebas materializan los principios de objetividad, igualdad, transparencia e imparcialidad, porque los interesados pueden demostrar los saberes en el contexto del cargo que ocuparán. Tanto es así que este tipo de pruebas o de exámenes objetivas se aplican de manera rutinaria en todos los concursos de méritos convocados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En conclusión, los presidentes de las altas cortes, en su condición de organizadores del concurso, no excedieron la potestad reglamentaria por introducir esta nueva etapa de selección. Ahora bien, sobre la modificación de los porcentajes asignados a los distintos criterios de calificación del concurso, el demandante ha señalado que el ordinal tercero del artículo cuarto de la Ley 1134 del 2007 indicó unos criterios mínimos a tener en cuenta, que es la experiencia profesional, la formación profesional, la autoría de las obras jurídicas y la entrevista personal. En esto es importante advertir lo siguiente, que el Acuerdo 001 del 2007 contemplaba la docencia como un criterio adicional o separado de la experiencia profesional, lo cual implicaba cierto grado de deferencia con esta experiencia específica.
Recuérdese que el literal A del ordenal tercero del artículo 4 de la ley 1134 del 2007 circunscribió la experiencia profesional a lo siguiente. Rápidamente leo lo básico. La experiencia en el desempeño de cargos en el sector público, en el nivel directivo superior, en el ejercicio de la profesión de abogado y o de la cátedra universitaria de disciplinas jurídicas afines con la administración pública o en áreas relacionadas con el cargo de registrador. Por tanto, la lectura de la norma nos indica que la reglamentación del concurso no puede diferenciar o privilegiar un criterio respecto de otro, porque la ley no lo permite. Por otra parte, es necesario resaltar que al incluirse la prueba de conocimientos y competencias, ello, por razones obvias, obligaba a modificar los puntajes asignados. Lo anterior, claro está, sin afectar el mínimo del 30% de las entrevistas que está expresamente definido en la ley. Respecto a estos puntajes, los organizadores del concurso, según lo dicho, tienen la potestad reglamentaria amplia en lo que respecta a la asignación de puntajes, los cuales, a juicio de esta subsección A, que adopta esta sentencia o que profiere esta sentencia en esta audiencia, son razonables y acordes con la teleología del concurso de méritos ordenado por el artículo 266 de la Constitución Política. A continuación, hacemos un cuadro comparativo entre lo que regulaba el Acuerdo 01 del 2007 y el Acuerdo 001 y 002 del 2019. Por último, respecto del apoyo de la Escuela Judicial, en la elaboración de las pruebas de conocimiento, la subsección A considera que lo alegado por el demandante carece de fundamento jurídico porque supone que dicha entidad tiene incidencia directa en la designación del Registrador Nacional del Estado Civil. Al contrario, el artículo 12 del Acuerdo 001 del 2019, aquí acusado, limita la participación de la escuela a un apoyo de los presidentes de las altas cortes en la elaboración de la prueba objetiva, sin que pueda afirmarse que exista delegación, desconcentración u otorgamiento de funciones. Por tanto, su participación obedece a estrictos principios de coordinación y colaboración para el cumplimiento de los fines constitucionales, máxime cuando se trata de la Escuela Judicial, que ha sido organizadora de los concursos de méritos en la rama judicial. En resumen, las pretensiones de la parte demandante no tienen vocación de prosperidad por las siguientes razones. Resumo. Primero, los presidentes de las altas cortes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 266 superior y la ley 1134 del 2007, tienen la competencia para organizar, reglamentar y convocar al concurso de méritos con el fin de escoger al Registrador Nacional del Estado Civil. Segundo, no se configura la falsa motivación que ha invocado el demandante porque la adición del artículo 126 constitucional como guía del concurso de méritos se fundamenta en el principio de la unidad constitucional. Tercero, no existe desviación de poder en la modificación de los puntajes y la adición de la etapa denominada selección que los organizadores introdujeron en los actos administrativos demandados y que considera esta subsección que se encuentran ajustados a la competencia reglamentaria otorgada a dichos presidentes, porque son criterios objetivos de selección y desarrollan los principios democráticos y constitucionales, la transparencia, la igualdad y objetividad que iluminan el sistema de méritos en el ejercicio de la función pública. En consecuencia, la subsección A negará las pretensiones de la demanda que instauró el señor Juan David Beltrán Saavedra en contra de la Nación, rama judicial. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, se niegan las pretensiones de nulidad. Segundo, contra la presente decisión no proceden recursos ordinarios. Tercero, por la Secretaría se harán las anotaciones correspondientes en el programa Siglo XXI, en firme esta providencia, archívese el expediente. Cuarto, la presente sentencia oral se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Queda notificada. Si no hay ninguna observación,
habiéndose agotado el objeto de la audiencia inicial y proferida la sentencia oral, se advierte a las partes que esta audiencia ha sido grabada en audio y video, documento que está a disposición en el momento en que lo consideren pertinente. Se declara finalizada la audiencia y se ordena que sea firmada el acta por quienes participaron en ella. Muchas gracias por la asistencia al señor demandante Juan David Beltrán Saavedra, a la apoderada de la rama judicial, doctora Viviana Vélez Gil. Muchas gracias. Feliz tarde.